Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la regulación de la expresión génica. Primero tenemos que entender qué es un gen, obviamente. Un gen va a ser una secuencia de ADN que va a expresar a un ARN, una molécula de ARN. En el caso sea una molécula de ARN mensajero, esta va a traducirse en una proteína. Entonces, entendiendo eso, nosotros al hablar de regulación de la expresión génica vamos a hablar acerca del proceso en que la célula va a equilibrar la cantidad de proteínas o la cantidad de enzimas o la cantidad de productos génicos que va a haber en concentración en el medio celular, ¿no? Porque va a haber determinados momentos en el que la célula va a necesitar tanto de ciertas enzimas más en ciertos procesos metabólicos como la glucólisis, fosforilación oxidativa, respiración celular, si es el caso, así como también va a haber momentos en que la célula no va a requerir estas enzimas y va a tener que parar su expresión. También cabe recalcar que del total de genes solo se expresa una parte nada más, o sea, del total del genoma humano, por ejemplo, que son 20.000 genes, simplemente se van a expresar 2.000 genes y los demás genes, que supuestamente se denominarían como ADN basura, van a estar funcionando para regular la expresión de estos 2.000 genes. Así que entendiendo eso, vamos a descubrir de que la propia célula es que regula la cantidad de productos que van a tener a partir de su ADN. Y también para entender la regulación de la expresión génica, todo va a comenzar desde un proceso simple, que va a ser la transcripción basal, que va a ser el proceso de la síntesis de ARN mensajero en ausencia de factores reguladores específicos. Quiere decir que acá no se van a producir o se van a expresar proteínas que constantemente vamos a necesitar, ¿no? No va a haber necesidad de factores activadores, de factores inhibidores o represores, simplemente va a ser una expresión normal. Ahora, para la regulación de la expresión génica va a haber distintos puntos en varios procesos que hemos visto con anterioridad, ¿no? Que va a tratar de modificar lo que es en principio al ARN mensajero, que el ARN mensajero es el principal o la principal molécula en donde la principal molécula de uso para la expresión de los genes. Entonces vamos a tener 7 puntos esenciales en donde cada una de estas moléculas que va llegando hacia el producto final, que es la proteína, cada una de estas moléculas va a tener un punto o va a tener un proceso la, en donde se va a regular o va a haber puntos de control, por así decirlo, ¿no? O el primer punto sería la síntesis del ARN primario, que va a ser la transcripción normal, la transcripción base, en donde vamos a encontrar un ARN mensajero con intrones y exones, la modificación posttranscripcional, que es en donde al ARN mensajero se le quitan los intrones y se va a dejar con los exones, la degradación del ARN mensajero, que es en caso de que el ARN mensajero tenga esté codificando alguna proteína dañada, etcétera, se va a tratar de eliminar esta molécula de ARN mensajero. Vamos a tener lo que es la traducción, va a haber un punto de control en donde en caso de que se esté traduciendo una proteína dañina, esta traducción se va a tener que parar. Tenemos la modificación posttraduccional, que a las proteínas se les va a modificar, sea añadiéndole o quitándole cosas, o sea metilando, acetilando, etcétera, el destino de transporte de las proteínas y la degradación de las proteínas por último. Como vemos aquí, acá tenemos lo que es un ARN mensajero primario que se va a modificar posteriormente, y acá también vamos a tener distintas regiones en donde van a existir proteínas que se van a adherir a estas para así regular la expresión génica por medio de distintos procesos que ya veremos a continuación. Y bueno, en los principios de regulación génica tenemos que entender o tenemos que hablar acerca de dos tipos de genes, tanto los genes constitutivos como los genes activadores o genes inducibles, genes inducibles y reprimibles. En los genes constitutivos vamos a definirlos como genes de productos que se requieren constantemente. Como bien dijimos, las enzimas o las proteínas, sobre todo enzimas de los procesos metabólicos que vamos a necesitar o vamos a hacer o la célula va a hacer constantemente. Y en los genes inducibles y reprimibles vamos a decir que estos son genes que nos van a dar productos génicos que pueden aumentar o pueden disminuir
y van a depender siempre de las proteínas represoras e inductoras, que estas proteínas, tanto represoras como inductoras, se van a unir a secuencias de ADN tanto en la región promotora, que va a ser la región en donde se va a iniciar o donde se indica que se inicie la transcripción, como también fuera de esta región promotora, que ya veremos que pueden unirse tanto a elementos de respuesta como a silenciadores, como a potenciadores, entre otros. Acá tenemos un claro ejemplo de regulación negativa. En el caso de las proteínas represoras, se va a encargar de una regulación negativa de la expresión génica, y en el caso de las proteínas inductoras se va a encargar de una regulación positiva. Tanto la regulación negativa como la regulación positiva van a haber casos en donde se van a inhibir o se va a inducir también, o se va a permitir la transcripción de los genes. En este caso de la regulación negativa, vamos a ver que esa proteína que está acá, que se encuentra anclada al operador, esa proteína va a ser una proteína represora, por lo tanto va a ser una regulación negativa. Esa proteína represora se va a unir a una molécula de señalización. Esta molécula de señalización se une a la proteína represora, para lo cual esto va a provocar que la proteína se disocie del ADN, en este caso bacteriano, porque normalmente estas proteínas represoras vamos a encontrar bastante en las células procariotas, y entonces va a hacer que se libere del ADN, por lo tanto la transcripción va a poder darse, ya que este camino que va a seguir con la secuencia de genes va a estar libre y no va a estar bloqueada por esta proteína represora. Luego tenemos la regulación transcripcional. La regulación transcripcional va a ser el primer paso, como bien dijimos, porque la transcripción es el primer paso en donde el ADN se convierte en ARN mensajero. Acá vamos a tener distintos elementos que nos van a permitir controlar la expresión genética. Uno de esos elementos más importantes que vamos a hablar ahora, que es en la célula eucariota, porque es la célula que corresponde al ser humano y a distintos animales, plantas, etc., va a ser la ARN polimerasa 2. Esta ARN polimerasa 2 se va a unir a lo que es una región promotora o a un promotor. Un promotor es la secuencia en donde se va a indicar el inicio de la transcripción. Esta ARN polimerasa 2 va a necesitar de factores de transcripción basales, ¿no? Que van a ser los factores de transcripción, por así decirlo, base, tal y como dice su nombre, para que se inicie la transcripción. Esos factores de transcripción se van a unir a coactivadores, a otros distintos elementos, para formar un complejo en total y que se pueda iniciar la transcripción. También esta ARN polimerasa 2 va a estar sujeto a cambios, como bien dijimos, ¿no? Tanto de las proteínas reguladoras, que vienen a ser las proteínas activadoras o proteínas represoras. Entre otros elementos reguladores también vamos a encontrar los elementos de respuesta, que van a ser secuencias de ADN, tanto dentro de la región promotora como fuera de esta, y en donde estos elementos de respuesta se van a anclar las proteínas de regulación. También tenemos el caso de las hormonas que, si bien no son factores de transcripción exactamente, van a actuar como estos al unirse a receptores nucleares. Tenemos el ARN-LNC, que es el largo no codificante, que van a ser secuencias que van a inhibir la transcripción, y ya lo veremos más a detalle. Tenemos también enzimas relacionadas a la cromatina, ya que, como bien sabemos, para que se produzca la transcripción, el ADN, la secuencia de ADN se va a tener que desenrollar, por así decirlo, para que haya una transcripción efectiva. Entonces va a haber algunas enzimas que van a desacetilar, que van a metilar, que van a fosforilar estos ADN para mantenerlo enrollado, así como también habrá enzimas que desenrollan el ADN. Así que eso sería también un método para la regulación de la expresión génica, porque si se regula cuándo se enrolla y cuándo no se enrolla, entonces el ADN para la transcripción, entonces sí viene a ser un método de regulación de expresión génica.
Y bueno, en los elementos reguladores ahora vamos a hablar acerca de los factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias específicas de ADN, dentro o lejos de la región promotora. Dentro de los factores de transcripción que va a regular la expresión génica vamos a encontrar a los represores, a los activadores, a los factores de especificidad, también a los factores de transcripción basal, y también ayudando a estos factores de transcripción también va a haber coactivadores. Entonces, los factores de especificidad van a modificar la conformación de la ARN polimerasa 2. En cuanto a los represores, como bien indicamos, se va a encargar de lo que es la regulación negativa, que se pueden unir tanto a una región promotora o también se pueden estar fuera de la región promotora, en sitios o regiones que van a ser llamadas silencers o silenciadores, en donde al unirse estas proteínas represoras van a inhibir la transcripción. Igualmente los activadores, en el caso opuesto, van a permitir una regulación positiva, y también se pueden unir a una región promotora o fuera de esta región promotora, tanto corriente arriba o corriente abajo, o también llamado upstream o downstream. Estos activadores también se van a unir a unos enhancers o también llamados potenciadores, que van a permitir la transcripción con mayor facilidad. Estos enhancers se van a encontrar fuera de la región promotora, al igual que los silencers, los cuales son regiones de ADN que van a estar a los cuales se van a unir distintos factores de transcripción. También tenemos los elementos de respuesta que van a estar actuando de manera codependiente, por así decirlo, a lo que son los factores de transcripción o a las distintas proteínas. Estos elementos de respuesta son secuencias específicas del ADN que va a estar dentro o lejos de la región promotora. Estos elementos de respuesta van a ser secuencias de nucleótidos, ¿no? En donde estas secuencias van a tener una especificidad para cada factor de transcripción, y también dependiendo de los nucleótidos que haya se puede regular también la expresión génica, por sea el caso de la caja GC o la caja CAT. En la caja GC, mientras haya capaz una conformación de más guanosina o citosina, puede que se indique si se va a expresar más o menos un gen. En el caso de también que vamos a encontrar lo que es la caja TATA, que se va a encontrar en la región promotora, en ese caso va a ser una secuencia de ADN. Cabe recalcar que la caja TATA no es un elemento de respuesta como tal, ya que la caja TATA en eucariotas va a permitir lo que es el inicio de la transcripción, pero no va a ser un elemento de respuesta porque no va ni inducir ni va a inhibir la transcripción, simplemente va a dar inicio a esto. También en los elementos de respuesta, esto se va a encontrar tanto upstream, o sea, hacia el extremo 5' del ADN codificante, como downstream, que va a ser hacia la región en donde vamos a encontrar los genes que se van a codificar. Upstream o corriente arriba, que sería hacia la región promotora o región que no se va a transcribir, y downstream, que va a ser la región que sí se va a transcribir y va a pasar a ser ARN mensajero. Tanto upstream como downstream vamos a encontrar elementos de respuesta, secuencias de ADN en donde se van a anclar proteínas activadoras o proteínas represoras. También cabe recalcar que upstream va a haber regiones de base que van a ser de número negativo, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 30, hasta menos 1000, más o menos puede ir la región promotora, y que va a ser hacia la izquierda, y en downstream va a ser hacia la derecha, que es hacia donde están los genes codificantes, ¿no? Entonces se va a ir más 1, más 2, más 3, más 4 y así hasta en donde alcance los genes. Y bueno, acá tenemos lo que es los enhancers y los silencers, que también son llamados potenciadores y silenciadores, que vamos a encontrarlos tanto upstream como downstream.
y no confundirlos con los elementos de respuesta como tal, porque los, los potenciadores y los silenciadores van a ser regiones de ADN, sí, al igual que los elementos de respuesta, pero estos van a incluir varios elementos de respuesta, no solo uno, sino varios. Entonces van a haber varias proteínas ancladas a estas regiones, mientras que en los elementos de respuesta solamente habrá una nada más, una proteína. Estos silenciadores y potenciadores van a estar unidos a proteínas activadoras y proteínas represoras. Y como tal dicen, ¿no? Su función es activar o inhibir la transcripción del ARN mensajero en colaboración con las proteínas. Luego en los elementos reguladores también tenemos a las hormonas. Las hormonas que van a actuar como factor de transcripción, pero no son exactamente factores de transcripción, sino que solamente van a actuar como uno de estos, ya que las hormonas, como por ejemplo vienen a ser hormonas esteroideas como el cortisol, el estrógeno, entre otros. Estas, al ser hormonas lipídicas, y nosotros sabemos que la membrana es una bicapa lipídica, estas van a difundirse, ¿no?, por medio de la membrana y van a unirse a receptores llamados receptores nucleares. Estos receptores nucleares van a formar un complejo con las hormonas y van a cambiar en su conformación para que luego estas se anclen al ADN y así regulando la expresión génica. Luego en otro caso tenemos el ARN-LNC, que es el ARN largo no codificante, que se va a encargar de reprimir la transcripción y controlar la metilación del ADN. La metilación del ADN lo que va a provocar es el enrollamiento del ADN. Luego, por último, tenemos lo que es la modificación post-transcripcional, que ya es luego de la transcripción, luego de que tenemos el ARN mensajero, la molécula, y se va a tener que ir hacia los ARN transferencia para que estas puedan traducirse en proteínas. Tenemos como elementos de regulación de la expresión los cRNA o los pequeños ARN de interferencia, que van a ser unos ARN de doble cadena, los cuales una de estas cadenas se va a escindir, como vemos acá en el gráfico, se va a escindir y se va a unir a un complejo inductor silenciador. Este complejo lo que va a hacer es escindir una de las hebras del ARN de interferencia y va a dejar solamente una hebra. Esta hebra que queda del ARN de interferencia pequeño se va a unir al ARN mensajero blanco, que va a hacer, y lo que va a hacer es degradar en conjunto con las ribonucleasas, o sea, va a eliminar a toda la molécula de ARN mensajero que queremos eliminar, ¿no? Este cRNA o pequeño ARN de interferencia se usa bastante en lo que es la terapia génica y se han puesto en marcha bastantes investigaciones para lo que es el tratamiento de distintas enfermedades génicas. Y por último tenemos el miRNA, que es el ARN micro o microRN, que lo que va a hacer es una escisión o va a bloquear la traducción. En ese caso sería lo que se va a bloquear el proceso de la traducción. Eso sería todo.